¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a arrancar por respeto a los que vinieron temprano. Así nos desocupamos también temprano si es que no nos entretiene mucho la clase. En el día de hoy, bueno, no en el día de hoy, en esta oportunidad, hacía bastante que no venía por la escuela de capacitación. Me pareció oportuno compartir con ustedes, compañeros judiciales, colegas judiciales, un tema que a mí me viene inquietando desde hace muchos años. Recuerdo cuando era secretario del Juzgado de Ejecución Penal hace ya por el año 2010, 15 años atrás. Estoy bien, 15 años atrás, ¿no? Sí. Perdón porque estoy con la alergia, así que si me escuchan sonarme la nariz es por eso. Eh, Supe escribir un artículo que por ahí está colgado todavía en una página virtual. Con los años uno piensa que nadie lo va a leer, pero se leyó más de la cuenta y hasta el día de hoy, algunos lugares donde voy a exponer fuera de la provincia me preguntan, ¿usted escribió un artículo? Y se llamaba La tortura tras el disfraz de la pena como sanción legítima. ¿Sí? Y en aquel entonces eran la famosa reforma Bloomberg. Recuerdan el caso de Axel Bloomberg en el año 2004. Por aquel entonces ya había una señal de que el sistema penal se venía endureciendo sistemáticamente, porque la República Argentina tuvo en algún momento pena de muerte. De hecho, hubo gente que fue fusilada bajo ese régimen. Y después tuvo la famosa cadena perpetua que a todos nos gusta decir, que en realidad no existe ya, pero en algún momento existió, y era cadena perpetua porque estaba el preso con traje a rayas y esa famosa pelota de acero con un grillete al tobillo. Eso en algún momento había existido. Y posteriormente ya con el Código de 1921, el Código Primigenio, el Código Penal Primigenio, eh, la libertad condicional se obtenía a los 20 años. Esto no hace mucho, estamos hablando del año 2004, ¿no? Que ocurre en el caso Bloomberg. O sea, había posibilidad de que una persona encarcelada a pena de prisión perpetua obtuviera la libertad condicional a los 20 años. Y por supuesto que en su tránsito carcelario o penitenciario, o durante su tratamiento penitenciario, como nos gusta decir, podía de alguna manera también acceder a derechos carcelarios. A mí me gusta decirle derechos carcelarios porque vieron que se dice beneficios carcelarios, pero no es ningún beneficio. La salida transitoria es un derecho, la salida laboral es un derecho, la educación es un derecho, aunque las personas estén privadas de la libertad. Precisamente por eso, porque están solo y nada más que solo privadas de la libertad. Y lamentablemente venimos renegando. Entonces, de eso, renegamos mucho de eso. De hecho, la famosa frase es que se pudren en la cárcel. Y de hecho que el ser humano hace cosas muy lamentables, muy tristes, comete delitos muy graves, claramente reprochables, pero no nos podemos volver más salvajes que el propio salvajismo que tuvo impreso el delito, ¿no? Eso no podemos ser más salvajes que el delito. Entonces, con Bloomberg, con la reforma Bloomberg, entre gallos y medianoche, porque era todo un revuelo en aquel entonces, recuerden el abrazo al Congreso, la gente en la noche, los legisladores sacaron un paquete de leyes a la madrugada, y aparece por primera vez la posibilidad de privar de la libertad, digamos, a una persona, pero habiéndose ampliado el plazo de
de libertad condicional. Entonces se decía, miren, todos los homicidios, vamos a tomar los homicidios agravados, que son castigados con pena de prisión perpetua, a ver qué otros delitos tienen pena de prisión perpetua, la violencia sexual o la violación o el abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte, ¿sí? La privación ilegítima de la libertad seguida de muerte, el secuestro extorsivo seguido de muerte, entre otros, ¿sí? Algunos homicidios como el criminis causa también entraban ahí. Entonces el legislador dijo, mire, cuando una persona sea castigada con pena de prisión perpetua, tendrá la posibilidad de obtener la libertad condicional a los 35 años, ¿sí? A los 35 años. Pero en determinados delitos, que son los que yo le mencioné, que se los había denominado en su momento como aberrantes, no había posibilidad de obtener la libertad condicional. O sea, la libertad condicional no se concederá a los reincidentes, pero tampoco a estos delitos. Y era tan prolija la reforma que uno de ellos, de estos delitos, todos tenían penas de prisión perpetua, menos uno que es el homicidio en ocasión de robo, que tiene una pena temporal de 10 a 25, si mal no me equivoco. Entonces, ahí no había, esa era una pena temporal, o sea, estás en un cómputo de pena y te dicen, mire señor, usted ha sido condenado a una pena de 10 a 25 años, se le aplicó 17, hoy comienza y termina tal fecha. Pena de prisión perpetua, no. Y posteriormente, porque por ahí Argentina es un país homo argentum, ¿no? Es una cosa por ahí rara, es una cosa muy esquizofrénica legalmente lo de Argentina en materia penal. En el año 2017 sale otra reforma, que es la ley 27375, ¿sí? Reforma Petri, por Luis Petri, que en su momento era legislador, diputado nacional en ese momento y actualmente forma parte del gabinete del presidente Milei, más precisamente de la cartera de Patricia Bullrich. Que no es casual, no es casual que algunos gobiernos, no por una determinada ideología, son más duros en la legislación penal que otros, eso históricamente está comprobado, ¿no? Entonces, aparece allí en el Código Penal, si ustedes en este momento lo ven, lo buscan en Google, en Infoleg o donde ustedes quieran, van a ver que el 14 dice que no se considera la libertad condicional a los reincidentes, tampoco por todos estos delitos. Y hay un catálogo de delitos que entran todos, ya entraron a homicidios agravados, ya entraron los delitos de violencia sexual, algunos delitos federales también, entraron muchos. Y dijo, bueno, no tendrán libertad condicional y a su vez, porque paralelamente vamos con la ley 24660, ley de ejecución de la pena privativa de libertad, reformulan el 56 bis y dice, tampoco, aparte de la libertad condicional, tendrán ni digamos, los derechos establecidos en el periodo de prueba, y los derechos establecidos en el periodo de prueba son salidas transitorias, salidas laborales, prisión discontinua, semidetención, libertad asistida, nada. Absolutamente nada. Entonces ahí empieza el problema. ¿Puedo condenar a una persona hoy a pena de prisión perpetua? Sí. La pena de prisión perpetua, que va a ser algo que vamos a tratar de ir vislumbrando aquí, ¿es hoy una pena inconstitucional e
e inconvencional. Digo inconvencional porque el sistema de control constitucional argentino es difuso. Por ende, los jueces no solo hacen el control formal de constitucionalidad de una norma, sino también el control de convencionalidad. Y a partir de Almonacid Arellano versus Chile, ¿sí? Entonces, a partir de ahí aparece por primera vez el control de convencionalidad, que no solo implica conocer el tratado, que en este caso es la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, sino también la jurisprudencia que va elaborando la Corte Interamericana con el paso de los años. Entonces, hay algunas... ¿Es pena o exclusión definitiva? ¿Sí? Uno de los interrogantes. La prisión perpetua, ¿es una pena o exclusión definitiva? Bueno, no vamos a dudar que es una pena, pero que hoy en la República Argentina implica, ¿sí?, el confinamiento para siempre en una cárcel, sin lugar a dudas. Antes, podíamos discutir, digo antes cuando estaba la reforma Bloomberg y la libertad condicional a los 35 años, si ese tope o ese máximo podía llegar a los 50 años, sacando ahí algunas interpretaciones como la de los concursos de delitos en el artículo 55 del Código Penal, que dice la sumatoria de las penas no podrá exceder de 50 años. Bien, o en algunos delitos allá finales del código, el artículo 226 y el 235, que dice en los delitos contra la seguridad de la nación, en donde habla que estos delitos serán castigados con una pena hasta 25 años y elévase al doble el máximo de los delitos en este capítulo. Por ende, llegamos a 50 y algo así se podía sostener. Pero la verdad que yo creo que a partir del 2017 existe en la República Argentina pena de prisión perpetua, verdaderamente perpetua, sin posibilidad alguna de salida. Entonces, no es una pena larga. Hoy es una pena sin horizonte. Hoy es una pena sin horizonte. Tiene un carácter indeterminado que excluye toda posibilidad de reintegración y en Argentina tienen las leyes que fueron endureciendo sistemáticamente el Código Penal, que son las leyes Bloomberg, la ley 25892, que introdujo las reformas al Código Penal, la 25948, a la ley de ejecución de la pena privativa de libertad y la ley 27375, a ambas. Y así se convirtió en una pena de prisión perpetua. Ahora, cumplimos con el 18. La cárcel de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo. Bueno, lo cierto es que las cárceles argentinas hoy no son ni sanas, ni tampoco son limpias, ni tampoco son para seguridad, sino que son para castigo. Punto. Es así. Si no, basta con recorrer una cárcel. ¿Sí? Que no es la que nos muestran en El Barro o en El Marginal, eso de sobreactuado, ¿sí? Entonces, basta con conocer una cárcel. La pena debe tener rehabilitación. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Si alguien me quiere interrumpir, bienvenido sea, ¿no? Sí, claro que sí, como dice el doctor Palacios. El fin de la pena es la reinserción social, la reintegración en materia adolescente, si quieren, readaptación social. De hecho, nosotros hemos incorporado a la Constitución Nacional el Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 5.6, derecho a la reinserción social, artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Derecho a la readaptación social, la Convención de los Derechos del Niño, derecho a la reintegración social. Siempre el fin es la reinserción. Ahora la pregunta es la siguiente. Si yo voy a estar de por vida en la cárcel, ¿cómo me reintegro?
cómo me resocializo, porque el tránsito por una cárcel es un régimen progresivo, ¿sí? Yo necesito avanzar para poder reinsertarme y ir adquiriendo determinados hábitos que me permitan algún día volver a la sociedad como una persona resocializada. ¿Sí? Discutible. Michael Foucault, en una entrevista que le hicieron, Usted es un peligroso, decía que quien entra a la cárcel hoy tiene más posibilidad de salir como un gángster que como alguien resocializado. Lo traduzcamos a nuestras épocas, tiene más posibilidad de salir desocializado que resocializado. ¿Por qué? Porque la resocialización es una garantía, es un derecho de la persona privada de la libertad, pero es una garantía que tiene que brindar el Estado. Es una obligación del Estado. El Estado es garante de la custodia de las personas, de las cuales ese mismo Estado, a través de los jueces y del sistema penal, se arroga la facultad de privarlo de la libertad luego de un debido proceso. Entonces, la pena debe tender siempre a la rehabilitación. De hecho, la ley 24660 es una cosa de locos, ¿sí? La ley de ejecución de la pena privativa de libertad dice, artículo primero, las personas tendrán derechos reguladas en esta ley, tendrán derecho a la reinserción social. Y después le dicen, no pueden salir. Y además, con el apoyo de la sociedad, dice, sí, anda a decirle a la sociedad que te los apoye. Entonces, por ahí es letra muerta en algunas cosas la ley. Y solo si es letra muerta, la pueden revivir los jueces o las juezas. Entonces, el principio de humanidad de las penas es un principio que debemos respetar y que debemos tener en cuenta. El Estado no puede volverse más salvaje que el salvajismo que se le imprimió el delito al momento de su comisión. No podemos ser más salvajes, no podemos, simplemente por una cuestión legal. Bueno, ahí tienen los artículos que hablan de reinserción, de readaptación social, las reglas de Mandela hablan de rehabilitación, de la prioridad de la rehabilitación, y acá aparece un primer antecedente, el fallo o el caso, vamos a decirle así, Mendoza y otros versus Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fallado en el año 2014 o 2013, ¿sí? En donde la Corte Interamericana estableció o declaró responsable internacionalmente a la Argentina por haber aplicado penas de prisión perpetua a quienes eran personas menores de edad al momento de los hechos. De hecho, hay un trabajo muy importante hecho por ahí por Claudia Cesaroni, el UNICEF también hizo otro trabajo, en donde hay varios antecedentes de haberse impuesto penas de prisión perpetua a personas menores de edad al momento de los hechos. Hay algunas provincias que estamos en los récord Guinness, Catamarca también supo aplicar una pena de prisión perpetua a una persona menor de edad en algún momento. Entonces dijo que una pena de prisión perpetua sin revisión, porque ojo, la Convención de los Derechos del Niño dice, no se podrá imponer la pena capital sin posibilidad de revisión. Entonces yo les podría decir a ustedes, si hoy la libertad condicional se obtuviera a los 20 años y yo le aplicara a una persona menor de edad una pena de prisión perpetua con posibilidad de revisión a los 20 años, eso estaría bien, porque la puedo revisar. Bueno, les digo que no. Ya les voy a decir por qué no. Y cuál es el máximo de una pena que se le puede imponer a una persona menor de edad, al menos desde mi interpretación, en la República Argentina. O se los digo ahora, 15 años. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, primero porque el decreto ley 22278, aún vigente, ¿sí? Dice que a las personas menores de edad se les puede
aplicar la escala de la tentativa. Y yo creo que debería haber dicho se les debe, porque si yo llevo adelante todo un proceso penal diferenciado y lo sanciono, pero después le voy a aplicar la misma pena que para un adulto, ¿qué gracia tiene? Son personas distintas, diferentes, por eso el trato debe ser diferenciado y especializado. Ahora, si yo tomo la escala de la tentativa y voy al artículo 44 del Código Penal, dice que para las penas de reclusión perpetua, ¿sí?, la tentativa operará hasta a los 20 años. Pero ya no está la reclusión en el código. Sí está para algunos delitos, pero a los fines penológicos, digamos, el cómputo de la pena ya no se aplica. Porque la reclusión, la diferencia con la prisión era la posibilidad de realizar trabajos forzados en favor del Estado. Y eso ya no se aplica. Por ende, solamente hoy ustedes las reformas penales que ven es pena de prisión, pena de prisión, pena de prisión. Y para la pena de prisión en los delitos, para la pena de prisión perpetua, la tentativa opera a los 15 años. Por ende, si yo a un chico, a partir del precedente Maldonado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que nos dijo, miren, nosotros creemos que hay que aplicar la escala de la tentativa, porque tampoco dijo que era obligatorio, pero creemos que la única forma de diferenciar a una persona adulta de una persona menor de edad es aplicando la escala de la tentativa. Entonces, a partir de allí los tribunales argentinos empezaron a aplicar la escala de la tentativa y hoy es prácticamente unánime. Por eso en el caso Chiara Suárez, del movimiento, que fue el caso que generó el movimiento Ni Una Menos, el adolescente que en Rosario mató a su novia embarazada, el 17, ella 15 o 14, terminó revisándose la sanción a una pena de prisión perpetua por femicidio y se le terminó aplicando un máximo de 15. Pero la pena está entre los 10 y 15 en los casos de prisión, ¿sí? La tentativa. Y de ahí podemos discutir si después se aplica la tentativa, pero ese es otro cantar. Por ende, acá tenemos un primer antecedente. Y yo creo que investigando sobre estos temas, leyendo sobre todo el caso Mendoza, fíjense ustedes que la Corte ahí dice algo muy importante, que creo que es aplicable a todos. Si bien está haciendo el análisis de personas menores de edad, se remite a otros precedentes. Y dice, el artículo 7.3 de la Convención establece que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. La Corte ha establecido en otras oportunidades que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que, aún calificados de legales, pueden reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo, por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. Entonces le está diciendo, señores, no puede haber personas confinadas de por vida, aunque, porque dice, aún cuando es llamativo cuando dice por causas y métodos que, aún calificados de legales, la pena es una sanción establecida por el Estado, que no le quita su naturaleza intrínseca de ser sanción y de producir dolor. Yo privo de la libertad a alguien, le estoy generando alguna especie de dolor, de tormento también, ¿sí? Entonces, fíjense en ustedes que dice algo muy interesante. La Corte Interamericana, es muy larga la sentencia, ¿no? Es muy larga. Pero dice algo muy interesante en relación a lo que está ocurriendo hoy, y que está llamando la atención, no solo de tribunales superiores, de cortes de justicias provinciales, sino también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cuánto dura realmente una pena perpetua? Bueno, la respuesta es, no sabemos. Para siempre. Es indeterminada. La certeza o el principio de certeza es una garantía, sí, claro.
¿Forma parte del principio de legalidad? Sí, claro. ¿Está en la Constitución Nacional? Sí, claro. ¿El penado debe saber cuánto dura la pena y cuándo puede revisarse? Sí, claro. Y ahí van a empezar a decirme, bueno, que esto fue lo que se ha planteado. No, pero a los 35 años, a los 20 los que estaban antes. Claro, y los que están ahora, del 2017, no sabemos. ¿Me explico? Del 2017 en adelante, no sabemos, porque al menos los que fueron condenados antes del 2017 saben que a los 35 años por lo menos se les puede llegar a revisar. Pero después aparecen algunos casos raros, como el de Robledo Puch, que fue condenado cuando la prisión perpetua permitía la libertad condicional a los 20 años y lleva más de 50 privado de la libertad. No sé cómo esa sanción no sigue subsistiendo, más allá de lo que hizo Robledo Puch, el ángel de la muerte, ¿no? Como se lo conoce. La perpetua sin revisión quiebra el principio de certeza y el principio de que yo tengo derecho a saber cuándo me voy a reinsertar o qué tengo que hacer para poder reinsertarme. ¿Cuál es, digamos, el poder frente a eso? Esta situación. Si vos le compras, no vamos a hacerlo así, este celular a Ribeiro, ya no está más Ribeiro, ¿no? Bueno, si le compras, estoy un poco viejo, si le compras este celular a una determinada casa en 6 cuotas y la terminas de pagar a la sexta, ¿el Estado te puede volver a cobrar? Perdón, el Estado. ¿En la casa te puede volver a cobrar? Y si te quiere cobrar, ¿qué es lo que es? Ilegal. Está mal, ¿o no? Cuando yo cumplo hasta el último día de condena, ¿el Estado me puede seguir cobrando? Ah, párate. Después vemos si va. El caso de Robledo Puya es patológico. Tomando un ejemplo extremo, y bueno, que lo internen. Será otra cosa. La pregunta es: ¿el Estado le puede seguir cobrando? Porque la sanción se impuso tantos años. Ahora, si Robledo Puch o algún loco similar hoy, 10 de septiembre del 2025, comete un delito similar, el problema pues no sale más. El problema es que eso está en contraposición de todos los tratados internacionales y de la jurisprudencia. Y ya te voy a hacer, ya te voy a mencionar qué es lo que dijo la Corte Suprema hace poco. Muy poquito, ¿eh? Después, ¿qué herramienta tendrás? Y el juez ahí no tiene alternativa. Hoy, 10 de septiembre del 2025, Rodrigo Moravito cumplió su pena. Tiene que recuperar la libertad. No, pero los informes son negativos. ¿Qué quiere que le haga? Y entonces, no, señor juez, una manifestación, manténgalo preso. Bueno, pero a mí me hacen un jury. No, si se empezó a convertir a partir de mañana esa sanción en ilegítima. Es una privación ilegal de la libertad. Pues ya cumplió. ¿Qué hago? No está en condiciones. Bueno, llama antes, o no sé, a un equipo médico y decir, este hombre cuando salga, no, o cuando cumpla, está próximo a cumplir, no va a poder, pero el Estado ya le pagó con su condena. Después vean si viene algo, no tiene familiares, se inicia
esta especie de curatela, no sé cómo será en el ámbito civil. Nunca fui civilista, no elegí civil, no lo elegiría nunca, gracias a Dios, no me gusta, me hace mal el derecho civil. Entonces, viste que los civilistas dicen que los penalistas somos verticales. Bueno, ellos son una cosa rara, que no sabe para dónde salen. ¿Viste? Lo digo con mucho respeto, ¿no? No sé, pero aprovechemos para pegarle a los civilistas. Entonces, ahí tenemos un inconveniente. Bueno, internalo. Hay una ley de salud mental. Pero es otro proceso, es otro procedimiento y es otra cosa. Dentro del marco de esto, pero es otra cosa. Pero en la cárcel no puede estar más. ¿Me explico? Me parece que lo lógico, ¿me entendés? Lo más sentido común. Eh, el artículo 14, inciso primero, es el de los homicidios grabados, ¿no? El de los homicidios grabados. Es inconstitucional la prisión perpetua. No se anima nadie a decirlo, ¿no? Yo creo que es inconstitucional, no el nombre prisión perpetua, las consecuencias de la prisión perpetua. La prisión perpetua es inconstitucional. Ahora, se reafirma el derecho a conocer el régimen de ejecución desde el inicio. ¿Por qué hoy me animo a decir esto también, que ya lo venía diciendo hace rato? Pero ¿por qué hoy me animo con más fuerza? Ya le voy a decir por qué. Eh, la persona que está privada de la libertad, pena de prisión perpetua, tiene derecho a conocer desde el inicio de la ejecución qué va a hacer, porque la readaptación es un derecho, la reinserción es un derecho, ¿sí? Ojo con eso. Ahora, desde el inicio, ¿cuál es el inicio? Si ustedes me preguntan a mí, porque esto lo estuve debatiendo hace poco también con la Asociación de Magistrados de Tucumán, me tocó dar algo similar. Yo creo que el juez que está habilitado, creo, ¿sí? No está mi querida amiga Eli acá, pero me estaría tirando con algo, pero se lo voy a decir. Que el juez que está habilitado para declarar esa inconstitucionalidad y decirle, señor, usted tiene derecho a la reinserción social, es el juez de ejecución. ¿Sabe por qué? Es decir, ¿por qué? Porque el de juicio condena a pena de prisión, ¿sí? No está firme hasta que se agoten los recursos. Y la Corte ha dicho en un fallo de ejecución, la Corte nuestra Corte Provincial, que la pena se torna ejecutable a partir de que se rechaza el recurso de casación y se confirma la sanción impuesta. Por supuesto que eso vamos a discutir, porque de gracia en el tipo, si yo voy a un recurso extraordinario, y después la Corte Suprema de la Nación dice, la pena estuvo mal aplicada, ¿por qué me empezás a hacerla ejecutar? Tengo derecho a agotar todo, pero con ese criterio también podría decirle que llegaríamos hasta la Corte Interamericana. Claro. ¿Cómo hacen los cómputos ustedes, Leti, cuando hablan con la... Estoy hablando de pena de prisión perpetua nada más, ¿no? Eso quiero saber, ¿cómo hacen? ¿Lo hacen cómputo? Ahí está. ¿Vieron? Y con razón me contesta Leti. ¿Cómo le voy a hacer cómputo? Ah, ya vamos a llegar a eso. Pero yo no le puedo decir a alguien, usted tiene esperanza, ya le voy a hacer un cómputo. Es una pena indeterminada. ¿Tiene derecho a tener un cómputo?
¿Y cómo le hago un cómputo en una prisión perpetua? ¿Cómo? Si no tiene nada, no tiene nada, no tiene ningún derecho. Usted, para nosotros, es carne muerta. Porque el sistema penal no solo procesa carne inocente, ¿sí? Sí, procesa carne humana inocente, sino que también tiene un alto índice de encarcelamiento. Y le voy a decir algo. ¿Saben cuáles son las últimas estadísticas? ¿Cuál es el país menos violento de Latinoamérica? El nuestro. La tasa de homicidio hoy, cada 100.000 habitantes, es 3,8. Cuba, 3,6. Y de ahí empiezan a sumar Uruguay, Brasil, Paraguay. Alto. Pero nosotros tenemos uno de los sistemas penales más duros, aparte de tener el código penal más viejo del mundo. ¿Sí? Ya pasaron los 100 años, ¿no? Entonces el ingreso a prisión no despoja a la persona de sus derechos. Para nada. Para nada. Entonces se exige, vuelvo, hay fallo guerra. ¿Conocen el fallo guerra? ¿Escucharon nombrar? El año pasado se armó un alboroto porque empezó a salir Infobae, Clarín, Página 12, La Voz del Interior, el Ancasti. La pena de prisión perpetua fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No, no se declaró inconstitucional la pena de prisión perpetua. Pero la Corte dejó firme un fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 14 y del 56. ¿Me explico? Entonces, tiene unas perlitas interesantes el fallo guerra, ¿sí? Que yo se los voy a leer en algunas partes. Pero vamos a empezar. Habla del derecho a la esperanza, habla de otra palabra clave, perspectiva de libertad. Aparece por primera vez, perspectiva de libertad, dice la Corte. Derecho a la esperanza, una persona tiene derecho, ya lo había dicho la Corte Interamericana en el fallo Mendoza, ¿sí? En el caso Mendoza. De ahí sacan el derecho a la esperanza. La Corte. ¿Esperanza de qué? Y de que esta persona tiene derecho a volver. Pero es tan contradictoria esta Corte Suprema que tenemos, Rosati, Rosencrantz, Lorenzetti y compañía, que dice en el considerando número 9 que resulta pertinente precisar que en el caso no se encuentra discutida la validez constitucional de la pena de prisión perpetua. Pero más adelante dice algo así. No le voy a leer todo, tómense la molestia de leerlo, pero dice algo así. No, le voy a leer este. No, le voy a leer este, dice. En ese contexto, la recurrente era una fiscal, ¿sí? No ha considerado que esta corte, o sea, citándose ella misma, la corte, ha señalado que para que una norma respete el principio de legalidad en materia penal, artículo 18 de la Constitución Nacional, 9 de la Convención Americana, 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es necesario que, además de describir la conducta reprochable, establezca la naturaleza y límites de la pena, de modo tal que, al momento de cometer la infracción, su eventual autor esté en condiciones de representarse en términos concretos la sanción por la que se lo amenaza. El Ministerio Público Fiscal debió explicar de qué manera su pretensión, según la cual el agravio no sería actual, porque habría que esperar el tiempo necesario para que el condenado acceda a la libertad condicional. O sea, le está diciendo, no espere estar en libertad condicional, porque aquí podía a los 35 años guerra. ¿Qué libertad condicional? El agravio es actual. ¿Sí? Armoniza con la doctrina de esta Corte Suprema, referida a que tales exigencias de certeza y precisión normativa se extienden a la etapa de ejecución.
y adquieren especial relevancia dentro de las prisiones. Certeza de pena. Así entonces soslayó que la manera en que las autoridades penitenciarias le han dado contenido concreto al cumplimiento de la pena dispuesta por la autoridad judicial y sus sucesivas alteraciones. Pero más adelante dice algo mucho más importante. Dice algo así. Al respecto, esta Corte Suprema ha sostenido dictum en Jiménez Ibáñez que la pena privativa de libertad realmente perpetua lesiona la intangibilidad de la persona humana en razón de que genera trastornos de la personalidad por la que resultaba incompatible con la prohibición de toda especie de tormento consagrado en el artículo 18. Y acá viene lo importante. En igual sentido, también la apelante soslayó lo sostenido por esta Corte en cuanto a que ningún habitante de la nación puede ser privado de su dignidad humana, aunque su conducta haya sido reprobada y se encuentre cumpliendo una pena privativa de la libertad. En esta línea, el principio de humanidad de las penas se integra con la prohibición de penas crueles y con el mandato de resocialización. Por lo tanto, el imperativo de reinserción social, artículo 10.3 del Pacto Internacional y 5.6 de la Convención Americana y artículo 1 de la Ley 24660, definido por esta Corte como el objetivo superior del sistema, implica necesariamente la prohibición de penas que aparezcan como consecuencia jurídica la exclusión absoluta del delincuente. ¿Por qué la Corte me dice no está en juego la validez constitucional de la prisión perpetua? Y después dice todo esto, sabiendo que hoy en el sistema argentino una pena prisión perpetua implica la exclusión absoluta del delincuente. Un poco raro, ¿no? Contradictorio también. Lo que pasa es que no le podemos recurrir a la Corte Suprema salvo a través de la Corte Interamericana, por otras cosas. Pero le está diciendo, miren, para esta Corte el objetivo superior del sistema es la reinserción social. Pero si no están pudiendo obtener la reinserción social hoy en día, ¿por qué vos me decís que no está en juego la validez constitucional? Entonces yo creo que la Corte lo viene diciendo a todos, mire que les vengo avisando, miren que les vengo avisando, mire que les vengo avisando. O le está diciendo declaren la inconstitucionalidad, el mensaje a las Cortes Superior, declárenla. Porque la verdad, la pena de prisión perpetua en estas condiciones hoy es inconstitucional. Si dice todo esto, claro, no puede haber personas confinadas de por vida en la cárcel. Y hoy, cualquier persona, juicio por jurado, delito femicidio, homicidio crímenes causa, alevosía, por lo que ustedes quieran, por relación de pareja, prisión perpetua, adentro. Señores, no salen más. Ah, pero la Corte en Guerra dijo, Guerra fue del año pasado, noviembre del 2024. El objetivo superior del sistema, el derecho a la esperanza, la perspectiva de libertad, que no puede haber exclusión absoluta del delincuente. La Corte misma se cita. Esta Corte ha dicho que no puede haber exclusión definitiva del delincuente, que no puede, que el objetivo superior del sistema es la reinserción social. Bueno, pero yo no estoy pudiendo hacerlo. Decime cómo. ¿Me explico? Entonces, la Corte quiso decir que era inconstitucional, pero dijo, no, a ver, no está en juego la validez constitucional. En realidad la prisión perpetua. ¿Puede haber prisión perpetua? Sí, pero sí está en juego, le está diciendo por izquierda,
las consecuencias de la... Por ende, fíjate qué hacen. Y recuerden que tienen derecho a certeza, porque adelante dice, derecho de certeza, debe cumplir con el mandato de certeza, y que no es, porque hasta ahora, muchos jueces decían, bueno, por eso se debe plantear en el momento en que se encuentra en condiciones de obtener algún tipo de derecho carcelario, a la mitad de la condena. Pero si en la perpetua no sé cuándo es la mitad de la condena. Yo tengo derecho a saber qué tengo que hacer para reinsertarme. Guarda con esto, ¿no? Y después, entre gallos y medianoche, la corte, el 27 de diciembre, después de Navidad, después de haber brindado, ¿sí? Pan dulce, sidra, todo, los jueces de la corte sacan ese fallo. Soto Joaquín, ¿sí? Homicidio grabado. Voy a mencionar, incluso cito el fallo Guerra, que es de 1 mes y 3 días antes. Mire que esta corte ha dicho Guerra esto, esto y esto, porque acá le decían, no, mire, la fiscal dice, no, no, por supuesto le rechazaron porque no era el momento de Soto de obtener, él había dicho, por supuesto que como consecuencia del caso Guerra, ¿no? Dijo, dígame, ¿cuándo yo fui condenado por un homicidio grabado, dígame cuándo estoy en condiciones de obtener, ¿sí? De tener certeza de pena. Quiero saber qué tengo que hacer para poder reintegrarme. Entonces le dijeron, no, 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 usted todavía recién comienza, no, no está en condiciones, vaya. Y ahí fue hasta nuestra corte y la corte le dijo, es un agravio actual. Usted tiene que decirle qué tiene que hacer para reinsertarse. Por eso digo que es en la etapa de ejecución. Y apenas comienza. ¿Y cómo lo va a hacer el juez de ejecución? Declarando la inconstitucionalidad. ¿Y en qué pena me queda la prisión perpetua? ¿En 25? ¿En 50? Es un criterio interpretativo, ¿no? ¿50? Bueno, por lo menos en 50 es revisable. ¿A los 50? ¿O a los 35? ¿Vieron que estamos en un problema, en un grave problema? Pero el agravio es actual. Quiero que me digas cuándo y qué debo hacer. ¿Cuándo y qué debo hacer? ¿Cuándo y qué? Porque si no, no voy a poder obtener libertad condicional. ¿Sí? Y no sé qué voy a hacer para reintegrarme. Es una pena sin retorno, una pena sin humanidad. Es definitivamente un castigo, es un tormento. De hecho, fíjense en ustedes que en ambos casos, más en guerra, Sebastián, la Corte cita la Convención, ¿sí?, contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y además que esto también se discute en el Estatuto de Roma, en donde se castigan los delitos de lesa humanidad, el máximo de la pena, por supuesto pueden tener pena de prisión perpetua, pero el máximo de la pena allí son 30 años. ¿Cómo es posible que un genocida que ha matado, asesinado a 50, 100, 20 personas, reciba una pena 30 años y una persona que mató a una, lo que no le quita el carácter grave de ser un crimen, no, está de por vida? Entonces, muchas veces Zaffaroni ha dicho eso. Y otros más también lo he dicho, no es porque sea Zafa, ¿no?
con todo lo que se lo critica a Zaffaroni, ¿no? Pero en muchas cosas, pero en eso tiene razón. Es una muerte en cuotas, ¿sí? Fíjense ustedes que Colombia, Alemania, Portugal, Sudáfrica tienen pena perpetua, pero tienen límites a esa pena perpetua. Nosotros no. Y ahí tenemos el problema. ¿Y qué provoca una pena sin salida? Pregúntenselo a alguien que está preso en este momento. A pena de prisión perpetua. Hay pérdida de un proyecto de vida, hay daño a la salud mental, siempre hay daño a la salud mental, ruptura de vínculos, institucionalización. Y el derecho penal se usa ya como una herramienta de exclusión en vez de rehabilitación. Luigi Ferrajoli en Poderes Salvajes decía esto: el Estado no puede volverse más salvaje y romper con la Constitución, ¿sí? Romper la Constitución, porque las garantías y derechos de la Constitución, porque si no el poder sí se torna salvaje y no puede haber un Estado salvaje. ¿Me explicó? Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, pienso yo, no sé, capaz que es después admito críticas y que me den otras propuestas, pero revisión obligatoria desde los 25 hasta los 30 años si tomo el Estatuto de Roma. Si tomo, como dice Martín, el Código Penal, y bueno, podríamos sacar una interpretación, pero es una interpretación sujeta a revisión a los 50. Realmente tiene que haber evaluaciones interdisciplinarias reales, programa de educación, salud, trabajo, apostar a los enfoques restaurativos, ¿sí? Incluso los delitos graves, porque ha habido prácticas restaurativas en delitos graves, ¿eh? No es que no lo ha habido. Entonces, no hay resocialización sin esperanza. Hoy en la Argentina no hay resocialización y no hay esperanza en las penas de prisión perpetua. El Estado no puede castigar sin revisar, sin embargo está castigando. ¿Y cuándo revisa, Leti? Cuando tenés una pena de prisión perpetua y vos le notificás el cómputo, no le haces cómputo. ¿Y qué dicen en el cómputo? Nada más. Le mandan así, ábralo, puf, un regalito, perpetua. Sí, pero le dicen nada, porque a los otros le dicen, salida transitoria tal fecha. ¿Y cuál es la totalidad en la prisión perpetua? Ah. Pero, che, parate, no entiendo, pero no le ponen nada. No, la perpetua, no estoy hablando de las temporales. La perpetua no tiene cómputo. Le hacen un cómputo, pero le dicen perpetua. Yo no le haría directamente ni cómputo, te digo, ¿no? No, honestamente lo digo. Miren que fui secre del juzgado de ejecución, ¿no? Por ende tengo mi corazón ahí. ¿Ah? ¿Para qué entonces, cuando le aplicas pena perpetua, también le podría decir, vayamos un poquito más atrás, ¿para qué le haces determinación de la pena? Si la pena perpetua es única. ¿Tenés la obligación de evaluar las pautas del 40 y del 41 del Código Penal? Si es una pena... Sí, pero le digo perpetua. Sí, es perpetua. ¿Me explico las contradicciones que tenemos? Sí, es perpetua. No, bueno, pero es una obligación. ¿Por qué? Pero si no, realización no va a tener, ¿me entendés? No le voy a poder subir y bajar. Son pautas mensurativas de la pena para subir o bajar, agravantes o atenuantes. No, si es única la pena. Por eso necesitamos un nuevo código penal. ¿Me explico? Entonces, en definitiva,
Un sistema penal que condena sin retorno no es justicia, es renuncia. Renuncia a creer en la humanidad, en la Constitución y en el futuro. Y nos debe quedar muy en claro lo siguiente. Eso es algo que yo, para que no lo lean tan rápido, se los voy a sacar. Es algo que, entre tantas colecciones, yo soy un comprador compulsivo de libros, debo reconocerlo. Eh, Tengo un opúsculo muy chiquito que se llama eh, opúsculo, por ser una cosita así, ¿no? Algo de ejecución, criminología, ejecución, algo así. Y hay una autora que es Mesuti de Zábala, que escribe algo muy, muy lindo para graficar cómo es el tiempo de pena. Porque no es lo mismo, insisto con esto, voy a insistir con este ejemplo. La sanción, la pena en sí misma es una sanción y es aplicar dolor, punto. Privar de la libertad a alguien es aplicar dolor y nos volvemos locos, aún con todas las comodidades que podemos llegar a tener. ¿Qué es lo que voy a hacer? Salvando las distancias voy a hacer un paralelismo. Época de la pandemia nos dijeron adentro todos. Ah, sí, estábamos primero con el celular, después ya nos aburríamos, ya veíamos qué es lo que hacer, limpiábamos la casa 24/7, después vimos The Walking Dead, Juego de Tronos, todas las temporadas en una semana, y ya después ya necesitábamos aire, queríamos ver gente. Si ustedes y quien les habla la pasamos mal en ese momento con todas las comodidades, imagínense ahí, imagínense ahí. Por ende, el tiempo no pasa de la misma forma para una persona privada de la libertad que para nosotros. Porque nosotros llegamos ahora a casa, cómo se me pasó el día, no me alcanzan los días, el día para hacer las cosas, que esto, que lo otro. Adentro no. ¿Me explico? Entonces, nosotros vivimos nuestra vida en un tiempo existencial, vamos haciendo cosas. Los presos también, pero también en un tiempo lineal. Y esa línea va así, despacito, como el medidor de la luz. Vieron que va pasando despacito, así, el medidor, pero llega a fin de mes y ¡pum! Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, no es lo mismo tener una brasa en la mano por un segundo, que les va a parecer una hora, que estar con alguien que me gusta, ¿sí? Que una hora les va a parecer un segundo. ¿Me explico? Bueno, ahí hay que estar. Entonces, Mesuti de Zabala dice esto. Porque el tiempo de pena, por muy peculiar que sea, tiene en común con el que transcurre libre de pena, que siempre es tiempo de vida de un ser humano. Y a medida que se van descontando los años de pena, se van descontando también los años de vida. Cuando más se haya cumplido la pena, menos quedará de vida. La alegría por una pena que va pasando es la tristeza por la vida que junto a la pena se va perdiendo. A ver, no hemos encontrado una cosa mejor que el derecho penal para castigar a quien comete un delito. Pero no nos olvidemos que estamos castigando y que estamos enajenando vidas también. Y eso no significa que romanticemos el delito ni las cosas graves que hace el ser humano. Quien comete un delito merece una pena, pero delito grave, porque nosotros tenemos también eh, un, eh, como una tendencia a penalizar todo, que todo tiene que ser penalizado y que todo tiene que ser investigado. Y no es todo, debe haber un filtro, ¿sí? Empezamos así, pero lo que llega a juicio es así, ¿no? Es así. Entonces, me parece que no debemos olvidar que cuando llega a juicio y castigamos, al menos, un ejercicio que trato de hacer yo en mi función, ¿sí? Es no olvidarnos que estamos castigando a un ser humano.
y que no podemos ser más salvajes que lo que ellos han sido cometiendo el delito. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Muchas gracias.